Si ustedes me recuerdan, el día martes hemos visto la presentación, obviamente, de la materia, y hemos hecho un repaso de matemática financiera también. Hemos trabajado algo en tasa real, tasa de inflación, tasa de interés, más los principios o leyes, calculo que el mapa conceptual de la administración financiera, ¿sí? ¿Me contesta alguno que se acuerde? Sí, profe. Sí, profe. Bien, bien, bien. Bien, vamos a continuar. Ustedes cuando vimos ese repaso de matemática financiera, hemos visto lo que se denominan operaciones financieras simples, ¿sí? Simples, ¿por qué? Porque habíamos dicho que era cómo se comportaba un capital a través del tiempo, ¿sí? Si nosotros tenemos un eje de tiempo, ¿qué decíamos? Bueno, mirá, vos tenés un capital acá al momento 1, ¿sí? Al momento 1 lo llevas hacia adelante, perdón, al momento 0, ¿sí? Lo llevas hacia el futuro, si se quiere, ¿sí? Incorporándole con un factor de capitalización y obtenés un valor futuro, ¿sí? Esa es la operación de capitalización. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros multiplicábamos por un factor que es mayor a 1, ¿sí? Y lo llevamos del presente hacia el futuro, ¿sí? Habíamos dicho que la otra operación, que es la misma en definitiva, pero es volver en el eje de tiempo, asimilar a valor nominal como monto y a a capital original como valor actual, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Ahí la operación es una operación donde se anticipa un capital, ¿sí? Y obviamente un factor de capitalización con una tasa I, será 1 más I elevado a la N. ¿Cómo era? Bueno, le voy a poner... Ay, no me acuerdo el chapó. Bueno, ¿alguien se acuerda, chicos? Bien. 1 más I, ¿sí? Y el otro será 1 más I, 1 dividido 1 más I, ¿sí? O que es lo mismo decir 1 más I a la menos 1. ¿Se entiende, no, esto? Disculpen que no me acuerdo ahora. El Word tiene... ¿Me están escuchando? Sí, sí, profe. Bien, entonces esto se llaman operaciones financieras simples, ¿sí? Donde no es porque sea simple su resolución, sino porque estamos hablando que nos referimos a la evolución de un capital a través del tiempo, ¿sí? ¿Qué hace este capital? Lo movemos en un eje de tiempo, que es el concepto de valor tiempo del dinero. Después nosotros tenemos las operaciones complejas, ¿se acuerdan? Operaciones financieras complejas, ¿sí? Ahí está el concepto de rentas, ¿sí? Bien. El concepto de renta, ¿cuál es? Que el capital ya no es unitario, sino que es una serie de capitales, ¿sí? Esa serie de capitales denominada cuotas, ¿sí? ¿Y qué sucede con esa serie de capitales denominados cuotas? Que debe tener ciertas características, en este caso que son iguales, ¿sí? Por eso son rentas de cuota constante, y que medie entre cuota y cuota, entre capital y capital, el mismo lapso de tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, le interesará al cálculo financiero en la medida que se puedan valuar. Valuar una renta que significará, y bueno, determinar en un momento, ponerle en llamado época de evaluación, cuánto vale esa serie de capitales en el tiempo, ¿sí? Si nosotros evaluamos acá, esto será BNI. ¿Se acuerdan, no? Estamos actualizando. ¿Y dónde lo vamos a utilizar esto?
Y esto lo vamos a utilizar mucho. ¿Por qué? Porque ustedes recuerdan de los 7 conceptos claves en finanzas. ¿Qué decíamos? Que era la evolución de los flujos a través del tiempo. Sobre vamos bien, ¿alguien me quiere preguntar algo? Porque yo estoy así medio embalado y no los veo. Y sé que deben tener sueño y no tienen ganas de preguntarme, o si yo los escucho, interrúmpanme si alguien tiene alguna inquietud, porque estos son temas que conocemos. De la clase pasada. Sí, ¿cuál? El concepto número 7, el de finanzas como extensión de la teoría microeconómica de la firma. No logré entender a qué hace referencia ese. Bueno, pero ahora no, después te la contesto, ¿sabes? Porque si no, sí me sacás del tema. Yo me refería a una preguntita de esta. Sí, es simplemente que nosotros estamos hablando de una empresa que no puede estar ajena a la microeconomía, ¿sí? O sea, y que yo también aporté antes que también a la macro, ¿sí? ¿Qué se refiere la microeconomía? ¿Sí? Las ventas, las compras, las cobranzas, todo lo que tenga que ver el tema, la ciencia madre de nosotros, de las ciencias económicas, justamente es la economía, ¿sí? Como la ciencia de la administración de recursos escasos, ¿sí? Y por extensión, esos recursos escasos que debe administrar, en este caso fundamentalmente los recursos financieros. Bien, después si querés lo seguimos charlando. Bien, entonces, estas son las operaciones financieras complejas, donde hay una serie de capitales, ¿sí? Y nosotros hemos evaluado acá. Cuando nosotros evaluamos esto acá, que es un valor presente, que es el valor presente de cada una de esas cuotas o capitales que equidistan en el tiempo y que en este caso son iguales, y que si no son iguales, varían en progresión geométrica o aritmética, ¿sí? Varían obedeciendo alguna ley matemática. Bien, entonces, ¿por qué vamos a hablar de esto? Porque recuerden que sobre la base de esta renta entera, cierta temporaria, de cuota constante y de pagos vencidos, se basa el sistema francés de amortización, ¿sí? Sistema francés. Bien, voy a abrir un Word porque me permite. Entonces, yo tengo BNI, valor actual, ¿sí? De una renta cierta entera, bla, bla, C por 1 menos 1 más I elevado a la menos N todo eso sobre I. Recuerdan, esta es la fórmula del valor actual o presente, ¿sí? Entonces, ¿cómo queda? Perdón, ¿Qué sucede con esto? Se calcula la cuota constante, ¿sí? Y todo sistema de amortización, ¿qué es lo que tiene? ¿Una cuota de qué y una cuota de qué? ¿Lo recuerdan? Hola, ¿estoy hablando solo? Una cuota de servicio y una cuota capital. Perfecto, ¿sí? Todos, ¿por qué se llama sistema? Porque se devuelven en una forma sistemática, ¿sí? Esta cuota, ¿sí? Cuota de, bien como dijo nuestra compañera, la cuota de capital, que acá llaman TH, y la cuota de interés, que acá llaman IH, ¿sí? Esto es la cuota de servicio, ¿sí? Que es la suma de estas dos cuotas, ¿sí? Porque obviamente cuando nosotros
nos prestan plata o prestamos plata, ¿qué nos devuelven? El capital, ¿sí? Más el interés. Estamos de acuerdo que obviamente que si nos prestamos 10.000 pesos, probablemente es porque se devuelve en 12 cuotas de 1.000. Y vos me decís, bueno, te prestaron 10 y devolviste 12. ¿Por qué? Y bueno, la diferencia es el interés, ¿sí? La cuota de servicio es constante en el sistema francés. La cuota de capital es creciente, se devuelve cada vez una porción más amplia de capital. Y la cuota de interés es decreciente. ¿Por qué? Porque calcula intereses sobre saldo. ¿Estamos? Bien. Hasta ahora creo que no hemos visto nada que los haya sorprendido, ¿no? Entonces, en estas operaciones financieras, ustedes van a ver el sistema alemán, ¿sí? Vamos a poner un préstamo de 1.000 pesos, ¿sí? Un préstamo de 1.000 pesos, ¿sí? Acá lo ven, a devolver en 4 cuotas al 10% mensual, ¿sí? En el sistema francés, esta cuota de servicio es constante, ¿sí? Pero que voy a hacer una cosa. Esta cuota constante es la cuota de servicio, ¿sí? Ven, si yo sumo todas las cuotas de servicio, voy a obtener más que voy a pagar más, sí, obviamente la diferencia es el interés, ¿sí? Esto visto en un eje de tiempo como acá, ¿sí? ¿Qué sería? A vos te prestan 1.000 pesos y vas a devolver cuotas constantes, todas iguales, de 315,47, ¿sí? Todas iguales, 1, 2, 3, 4. Muy bien. ¿Cómo se compone esa cuota constante de servicio? Por un componente de capital y un componente de interés, ¿sí? Entonces, la cuota de interés 1, ¿cómo será? ¿El 10% de cuánto? Ven que acá dice saldo al inicio por I. Entonces será 100 pesos, ¿sí? Entonces, si yo devolví, pagué 315,47, la parte de interés es 215. ¿Y por qué se va a diferenciar? Esto lo tenemos que tener en claro, porque nosotros, cuando veamos sistema de amortización, vamos a ver que obviamente no tiene el mismo tratamiento la parte de interés. ¿Por qué? A ver, ¿alguien me lo dice? ¿Alguien se acuerda? ¿Algún recursante entre nosotros? Puede ser, profe, porque el interés se saca sobre la cuota, sobre el capital. No, porque vos fíjate, vos pensá en la contabilidad. Esta es la cuota de TH, ¿no? De capital. Y esta es la cuota de interés. Y H es por el periodo, ¿no? IP, yo la llamo IP, pero bueno, acá. Entonces, esta es la cuota 1, la cuota 2, ahora vamos a ver. Si vos hacés contabilidad, pensá en la contabilidad. ¿Qué decís con la cuota de capital? ¿Cómo sería la ecuación patrimonial, digamos? Menos pasivo, ¿sí? ¿Sí? Menos pasivo. Y en la misma... menos pasivo. Y en la misma proporción que tenemos, menos activo, ¿sí? Entonces, ¿se entiende esto? Esto es una operación ¿cómo? Cuando pagás el capital. ¿Cómo se llaman este tipo de operaciones? Hola, contabilidad recontra básica.
Cuando vos tenés este tipo de operación, este tipo de asiento en el debe y en el haber, ¿cómo se llama este tipo de operaciones? Variación patrimonial. Sí, pero esta es una variación ¿cómo? Permutativa puede ser, profe. Permutativa. Permutativa, muy bien. Modifica cualitativamente el patrimonio. ¿Estamos de acuerdo? En cambio, cuando nos pagamos el interés, vamos a tener que menos activo también, ¿sí? ¿Y el interés qué es? ¿A dónde va a parar el interés? En el estado de resultado. A resultado negativo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros, es una operación obviamente modificativa, modifica cuantitativamente el patrimonio. Pero ¿qué pasa? Como está el impuesto, esto tiene que ver, ¿sí? Después lo vamos a ver. Cuando se incorpora el impuesto a las ganancias, ¿estamos de acuerdo? Por eso se entendió, ¿no? Entonces, ¿de qué hablamos por qué la diferenciamos? Porque cuando hagamos proyecto de inversión o proyecto de endeudamiento, vamos a ver que esto le vamos a tener va a tener la incidencia impositiva. ¿Estamos todos de acuerdo? Bien, obviamente, ¿cómo es? ¿Por qué se calcula sobresaldo? ¿Sí? Porque a esto yo inmediatamente, después de haber pagado la cuota 1, ¿cuánto debo? Debo 784,53, ¿sí? Y el interés, ¿cuánto va a ser? ¿Sí? El 10% de eso que debo, de esos 784,53, 78,45, ¿sí? ¿Cuánto voy a pagar de capital? La diferencia, ¿sí? Vamos a ver si suma esto, a ver. ¿Entiende, no? Entonces, vamos a ver así. El interés es 54,75, 28,68. Bien, está muy claro que... Está muy claro este repaso que nos está sirviendo del sistema. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Acá lo hice en un eje, acá lo hice en un cuadrito, en un cuadro de marcha. ¿Sí? ¿Se entendió? Se acordaban, ¿no? De esto. El sistema alemán, en el mismo préstamo, ¿sí? De 1.000 pesos en 4 cuotas al 10%, ¿sí? ¿Cómo va a quedar? ¿Qué característica tiene el sistema alemán? ¿Qué es lo que tiene constante? La cuota de capital. La cuota de capital constante, ¿sí? Entonces, si la cuota de capital, obviamente, si es constante, ¿cómo será? Será la enésima parte de la deuda, ¿sí? ¿Qué quiere decir la enésima parte de la deuda? La deuda dividido n, ¿sí? Entonces, TP constante, ¿cómo se calcula? Y bueno, divido BNI, la deuda dividido n, ¿sí? N chiquitita, ¿estamos? Entonces, está muy claro que en este caso será dividir 1000 dividido 4, 250, ¿sí? Y acá, obviamente, como pasaba en el francés, la suma de las TP son 1000 pesos, ¿sí? Que es el capital prestado. Los intereses se calculan sobre saldo, ¿sí? Por eso el primer interés del francés y el primer interés del alemán son iguales, ¿no? Muy bien. Ahora, claro, después se empiezan a diferenciar. Bien, entonces se calcula sobre saldo, el saldo va a ir decreciendo en 250 pesos, o sea que al inicio debía 1000, pagué 250, debo 750, eso arranco, ¿sí? Entonces queda conformado así. Este también es más sencillo, ¿se acuerdan, no? Si no se acuerdan, díganme si tienen alguna duda, por favor. Esto es importante porque el concepto de fluir de fondos lo tenemos que tener
ya incorporado, como decíamos antes, ¿dónde está el cuadrito? Acá está. Esto es un fluir de fondo, ¿ves? Si a vos te prestan plata, te ingresa como flujo positivo y después vas a pagar todas esas cuotas, ¿sí? Como negativo, ¿estamos? Entonces está claro que el fluir de fondos es cómo se desarrolla un flujo a través del tiempo, cómo se determina, que es lo que hablábamos de los 7 conceptos claves en finanzas, ¿sí? Bien, ahora, pregunto. Me queda el americano. ¿El americano cómo era? El americano era, ¿se acuerda usted del sistema americano? ¿Hace mucho cursaron matemática financiera? La cuota de interés y las cuotas de servicio eran constantes. Interés constante, ¿sí? Sí, vamos a... ¿Qué puse acá? Bueno, ustedes me entienden que es Buenos constante. días. Hola, buen Hola, día, Dani. profesora. ¿Cómo le va? Buen día, chicos. Hola, buen día. Acá Buen día, estamos profe. Buen día, Bueno, profe. con un Buen día, entusiasmo profe. buen día, un profe. entusiasmo desbordante, ¿sabes? Hay que levantar porque es Hay que viernes hoy. Ya viene el fin levantar, de semana, así y que. tu cuerpo lo sabe. ¿Cómo andas, Lore? Bien, bien. Dije, me voy a conectar un cachito porque, bueno, antes No hubo nos problema, encontrábamos ¿no? antes. No hubo problema No, ningún problema. Ningún problema. porque Todo ¿cuándo bien, fue? por lo menos hasta ahora lo que vi. No, porque el curso de la noche, ¿te acordás el otro día? Sí. Habíamos tenido ese Sí. tema. Bien, ¿viste el tema del Bueno, me feriado? presento, o me presentaste vos, ya les dijiste que me llamo Lorena, que voy a estar en la parte práctica y demás. Escribí tu nombre en el pizarrón y nada más. Muy bien, muy bien. Adelante. Sí, que te presenté, pero Bueno, bueno, chicos, estabas bien. Adelante, la profesora, la contadora Lorena Alejandra del Vecchio, que se va a encargar junto conmigo de tratar de que esto sea tener un resultado satisfactorio. sí, Adelante, sí, 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 Lorena. estamos de acuerdo que la intención es esa. Bien, yo voy a estar con ustedes la semana que viene dando la parte práctica. Seguramente el día martes vamos a ver todo lo relacionado a punto de equilibrio y el viernes, que es virtual, vamos a ver la parte de índices, ¿sí? Bueno, ya arrancó el cuatrimestre a ponerle energía, que veo que falta un poquito. Hoy me metí y estaba escuchando y hay un poquito de Sí, sí. viernes, de mañana, ¿no? Y no eran, Así es. y eran bastante poquitos en relación, no sé ahora si se sumaron alguno más. No, eso la verdad que no me fijé. Así que bueno, simplemente fue un saludo de cortesía, que tengan una buena clase y un buen fin de semana y nosotros nos estaríamos encontrando en forma presencial el día martes, ¿sí, chicos? Sí, profe, gracias. No, Bien, por favor. Sí, profe. Bueno, Dani, cualquier cosa después hablamos nosotros, ¿sí? dale, gracias por la visita. No, por favor. Tengan buen día todos. Ya que tengas Chao. buen día, hasta luego. Muy bien. Entonces, ya saben, hay una guía de trabajo práctico, tengan la mano o tenganla en el archivo, no sé por qué de a poquito vamos a ir transitándola. Bien, entonces, ¿qué decía el americano? El americano paga todos los periodos el mismo interés, ¿sí? O sea que, y el interés del periodo 1, ¿cómo va a ser? Y bueno, va a ser igual al interés del periodo 2, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque solo paga el interés
Solo paga el interés y al final devuelve el capital, que es el final, el pacto, el plazo estipulado para su cancelación, ¿sí? Entonces, si vos te fijás, todos los intereses son iguales. ¿Sobre qué se calculará ese interés? ¿Sí? Si ustedes ven que yo por acá puse siempre la cuota de interés en todos los sistemas, se calcula saldo inicial por I. Por eso, vos fijate que el primer interés se calcula sobre los 1.000 pesos en el francés, o sea que paga 100, se calcula sobre los 1.000 pesos en el alemán, por eso paga 100, y en el americano entonces, obviamente, también se va a calcular sobre estos 1.000. Entonces, como no devuelve nada de capital, siempre va a pagar 100 pesos, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque no está devolviendo capital, ¿eh? Entonces, ¿cuándo va a devolver los 1.000 pesos? Aquí, al momento, al plazo pactado. Ven, a esto iba yo con un flujo de fondo, que acá, ya que lo tengo, lo vamos a ver. ¿Cómo se compone este fluir de fondo? ¿Sí? Con 4 periodos. ¿Sí? Necesariamente, si este es positivo, ¿sí? Este es positivo, es como que es un proyecto de endeudamiento. Si este es positivo, ¿cómo serán todos los demás? Negativo. Y si este es negativo, ¿por qué? Porque es un préstamo, ¿sí? Porque es un préstamo, espera un segundito, menos 1.000, como es un proyecto de inversión para el tipo que prestó, todos los demás serán positivos, ¿sí? Entonces, ¿cómo se compondrá este flujo de fondos? De esta manera, un egreso inicial para el que prestó, ¿sí? Y todos flujos positivos porque recibe, ¿sí? Si hubiese sido un proyecto de endeudamiento, este flujo sería positivo y todo lo demás negativo, ¿sí? Esto nos va a permitir sabemos que vamos a tener una tasa implícita en este fluir de fondos, ¿sí? Esa tasa implícita se llama la TIR, ¿eh? Pero bueno, tenemos claro que esta es la segunda clase que tenemos, ¿sí? Y que nosotros estamos entrando en una materia que relativamente nueva, pero con conceptos ya conocidos como el tema de sistema de amortización, ¿sí? Como se habla tanto de flujos de fondos, vamos a ver que el flujo de fondo que más conocido tenemos por excelencia es los sistemas de amortización, ¿sí? Que se devuelve el dinero en una forma sistemática. Ahora la pregunta, ¿qué pasa? ¿Cuánto paga de total de intereses el sistema alemán? No sé, porque acá está primero el alemán. ¿Cuánto paga de total de intereses? Muy bien, 250. ¿Cuánto paga el total de intereses el sistema francés? 200. Muy bien, 261,88. ¿Y cuánto paga el alemán, el americano? Siempre paga 100 pesos, o sea que pagará 400, ¿no? ¿Sí o no? Sí, sí. Muy bien. Entonces, ¿yo puedo decir que un sistema conviene más que otro? Sí, 250. A ver, vamos a ver acá. En cuanto al total de intereses, francés, alemán,
2.50, americano 400 y francés 261,88. En este caso un sistema. En cuanto al total de intereses, entonces, ¿vos podés decir que uno conviene más que otro? Sí, el alemán. El alemán, pero ¿por qué? Porque paga menos intereses, me decís vos. Y yo te digo, ¿qué te digo? A ver, ¿algún recursante que le diga qué le digo? Porque es lógico, uno puede pensar eso. Bien, recuerden ustedes que como hoy no tienen muchas ganas de hablar, voy a hablar yo. Recuerden ustedes que nosotros decíamos, una de las primeras preguntas que yo les hago cuando comenzamos este curso es, ¿diferenciamos bien qué es un concepto económico, qué es un concepto financiero? ¿Sí? ¿Qué es un egreso económico, qué es un egreso financiero? Bien. Cuando nosotros hablamos de lo económico, ahora después vamos a ver este tema de la panorámica de los estados contables, ¿sí? Pero bien, cuando hablamos de lo económico, recuerda que yo antes les decía, no sé si lo tengo acá o no, acá, cuando yo tengo menos pasivo y menos activo, ¿qué es una operación, dijimos, permutativa? Una operación que modifica cualitativamente el patrimonio y que no afecta al resultado. Ahora, esto es un egreso financiero la suma de esto, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Los dos meto la mano en el bolsillo, ¿sí? Pero, claro, el efecto de este es permutativo y el efecto de este, ¿cómo es? Este efecto es modificativo, ¿sí? Entonces, acá, esto, vamos a copiar acá para que quede clarito, esto es financiero. ¿Por qué? Porque sale la caja. ¿Esto es financiero? Sí. Bueno. Esto también es financiero. Tengo el micrófono delante y me lo... Esto también es financiero, ¿sí? Este y el total, obviamente. Pero esto, además de ser financiero, también es económico y coinciden. ¿Se entiende? Entonces, ¿y qué quiere decir económico? Y bueno, que afecta al resultado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el hecho de pagar más o menos intereses, obviamente que nosotros desde el punto de vista de economía de intereses, podemos llegar en algún momento, sin analizar nada, podemos decir, sí, mirá, yo quiero pagar menos intereses y punto. Ahora, desde el punto de vista financiero, en el punto de vista de nuestra materia, nosotros no podemos alegremente decir conviene uno, conviene el otro. Todo depende del uso que se le dé. ¿Qué quiero decir con el uso que se le dé? Ustedes saben que dijimos, y si no lo dijimos, lo decimos ahora, que las empresas deben buscar alternativas de inversión, ¿sí? Que sean menor al costo, que sea mayor al costo de capital, ¿sí? Entonces, si vos me decís que tenés un proyecto que rinde el 20% y conseguís fondo al 10%, incluso por ahí te convendrá endeudarte más o devolver más tarde la plata, porque la estás tomando plata a un 10% y la estás colocando en un proyecto que te rinde el 20%. Y eso te va a potenciar la rentabilidad del proyecto. ¿Se entiende? Ahora, claro, si vos te endeudás al 10% y tu proyecto rinde el 5% y obviamente que no es viable, ¿sí? Y si vos te endeudás al 10% y guardás la plata en un cajón, obviamente que no. Por eso depende del uso que se le dé. Vamos a ver ese concepto también, siempre a ver qué uso hacemos del capital, ¿sí? Y ahora yo les digo, ¿por qué paga más intereses el americano?
Les pregunto, Porque está calculado sobre el saldo inicial y nunca disminuye hasta el final. Bien, ¿y por qué nunca disminuye? Porque el capital se paga todo al final. Simplemente porque no paga, ¿no? Por eso la otra pregunta es, ¿calcula intereses sobre saldo el americano? No, solo sobre el saldo inicial. Está bien, pero ¿por qué? En realidad, a ver, alguien dijo que no, ¿no? Algo así medio que no escuché bien, pero no importa. Obviamente que la tentación da, pero ¿por qué el saldo se calcula siempre sobre 1000? Porque el tipo no Porque devuelve el capital. Entonces, vos debes 1000, te prestan 1000, pagaste 100, no devolviste nada. ¿Cuánto vas a volver a pagar? 100, no devolves nada, ¿cuánto vas a volver a pagar? 100, no devolves nada, vas a pagar, lo devolviste todo. En cambio, entonces, la respuesta es sí, calcula sobre el saldo. Lo que pasa es que el saldo no se modifica, ¿entendés? En cambio, ¿qué era este? ¿Dónde está? En el francés, vos decís, te prestan 1000, ¿cuánto devolviste en el primero? Bueno, 1000, pagaste 100 de interés y devolviste 215. Y entonces, claro, no vas a volver a pagar 100, porque ya no debes más 100, porque vos ya algo de esos, no debes más 1000. Ya de esos 1000 devolviste algo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. ¿Se entendió, no? Entonces, yo les digo, los tres sistemas, préstamo de 1000 pesos, ¿sí? A devolver en 4 cuotas al 10% de interés periódico. Los tres sistemas estos que vimos calculan intereses sobre saldo. Entonces, ¿hay alguna diferencia desde el punto de vista financiero? No. La diferencia es económica, ¿sí? Uno va a pagar más intereses que otro, ¿sí? Pero esto es como el ejemplo burdo que damos siempre. Si vos alquilás una bicicleta, ¿sí? Y te cobran 100 pesos la hora. Y otro compañero que está acá y lo alquilás por una hora, ¿no? Y otro compañero o compañera de nuestro curso lo alquila por 2 horas, ¿sí? Y paga 200 pesos. Ahora vos me vas a decir, ¿pagó más ella? Y sí, pagó más, pero ¿qué pasó? La usó más. Si alquilaste 2 horas, la usaste más, entonces pagás más, ¿sí? Entonces, ¿qué diferencia hay entre el americano, el alemán y el francés? El diferente uso que se hace del capital. El que hace un uso más intensivo del capital es el americano. ¿Qué quiere decir? Lo usa por más tiempo. Si vos tardás más en devolver la guita, y sí, vas a pagar más intereses, ¿sí? ¿Quién devuelve más rápido? Y el más rápido lo devuelve el alemán, que todos los periodos devuelve 2,50, ¿sí? Por eso paga menos intereses. El francés también paga capital desde la primera cuota, un poquito menos, porque eran 2,50, ¿sí? El alemán 2,50, el francés 2,15, el alemán 2,50, el francés 2,37, y acá en las últimas dos se da vuelta, ¿sí? Paga más el francés que el alemán. Pero claro, lo devuelve más tarde, hace un uso más intensivo del capital, ¿sí? Y obviamente después se verá dónde se aplica. ¿Se entendió esto? Ahora, entonces, ¿qué decimos entonces? Que el sistema, si calcula intereses sobre saldo francés, alemán y americano, ¿eh? Después vamos a ver qué pasa con la incidencia del impuesto a las ganancias y todo ese tema. Pero vamos a ver. Entonces, vamos a demostrar en un simple ejemplito la indiferencia, ¿sí? Indiferencia financiera entre los sistemas francés
y alemán. Disculpe, Bien. profe, no veo la pantalla, ¿los demás la ven? Ah, Sí, sí. Sí, se ve. Sí, se ve. salud. ¿Lo encontraste? No, creo que dijo que salía y volvía a entrar a ver si aparecía la Ah, pantalla. listo, listo. Bien, entonces, ven que acá están las cuotas de servicio del sistema francés, ¿sí? Que son todas iguales, ¿no? ¿Estamos? Todas igualitas. 315,47, la cuota de servicio. La cuota del sistema alemán, ¿cómo era? Era constante la de capital, ¿sí? Pero la de servicio decreciente porque va pagando cada vez menos intereses. La de servicio que es la suma de ambas, ¿sí? Entonces vas a tener 350, 325, 300. ¿Qué hacemos? Restamos una de otra, no importa cuál de cuál, ¿eh? En este caso hacemos francés menos alemán, ¿sí? Hacemos francés menos alemán y vemos que obviamente, porque la pregunta ¿es lo mismo endeudarse con francés y alemán? Y no, no es lo mismo. No es lo mismo pagar 350 que pagar 315. No es lo mismo pagar 325 que pagar 315, 300 que 315. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿son indiferentes desde el punto de vista financiero? Sí, y vamos a demostrarlo. Esas diferencias temporales que aparecen, ¿cuáles son? Voy a dejar un espacio acá, disculpen. Bien, estas diferencias temporales, 315 menos 34,53, 9,53, 315. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estas diferencias temporales? Vamos a llevarla, ¿por qué? Estamos hablando de nuestra materia y nuestra el principio de valor-tiempo del dinero, ¿sí? ¿Y qué es el valor-tiempo del dinero? El valor-tiempo del dinero es que un peso hoy no vale lo mismo que un peso mañana. Entonces, para que sean financieramente equivalentes, ¿qué tendremos que hacer? ¿Sí? Actualizarlo a un momento. ¿A qué momento? Al momento de la deuda del préstamo original, al momento cero, ¿sí? Entonces, por favor, vamos a llevar acá. Recuerdan cómo actualizamos con una tasa de interés, que ya lo vimos, ¿sí? Actualizar con una tasa de interés, su exponente será negativo. Y por favor, les pido si lo hacen. ¿Puede ser? Llevamos todo al momento cero. Entonces, Profe se desconectó, ¿no? hola, hola. Ahí se escucha. Ah, pues se me había. Hace mucho que me quedé mudo. No, no, estaba terminando las flechitas. Ah, listo, listo, porque justo me dice se desconectó el dispositivo, qué sé yo. Bueno, se entendió lo que estamos haciendo, ¿no? Las diferencias temporales. ¿Cuánto hacemos? 34,53 dividido 1 más I, ¿no? 1,10. Negativo esta primera diferencia. Vamos, chicos, pongámosle onda, que ya son las 9. ¿Están actualizando? Sí, profe.
Bien, 34,53 por 1.10 elevado a la menos 1. Menos 9,53 por 1.10 elevado a la menos 2. Más 15,47 por 1.10 elevado a la menos 3. Más 40,47 por 1.10 elevado a la menos 4. ¿Cuánto suma esto, por favor? La suma de estos valores presentes. Bien, no me van a contestar, ¿no? O no me escuchan. Profe, disculpe, ¿qué fórmula está usando para actualizar? ¿Te acuerdas que cuando vimos tasas, vos te acordás que es el factor de capitalización es C sub 0 por 1 más I, para que esto me está saliendo en exponente. Espera un cachito. C sub 0 por 1 más I elevado a la N, ¿no? ¿Esto es igual a Sí, qué? ¿Esto es igual a qué? ¿A qué fórmula de qué es esta? Monto, ¿sí? Ahora, si vos querés actualizar, ¿qué haces? El valor futuro monto, ¿sí? Este lo pasás dividiendo, ¿o no? Vamos a hacer así, ¿no? Este lo pasás dividiendo, el paréntesis este lo pasás acá abajo, ¿sí? Entonces te queda monto o valor futuro, valor nominal, dividido 1 más I a la N. Lo que es lo mismo decir monto por 1 más I elevado a la menos N. Es la misma expresión, ¿entendés? ¿Se entiende? Entonces, ¿qué hice yo? A este lo tengo que actualizar un periodo, a 34,53. Entonces, por 1 más I, 1,10 a la menos 1, porque es un periodo, ¿viste? Este por 1,10 a la menos 2, porque son 2 periodos, y este 3 periodos, y este 4. ¿Te respondí? sí, profe. Ahora sí, ya me acordé. Muchísimas gracias. No, yo porque no sé por qué me agarró miedo de que no me escuchan. Bueno, dale, ¿cuánto da la suma de estos valores actuales? A mí me dio menos 0,01. Bueno, o sea, te da esto, ¿no? Sí, debe Da ser por una 0, cuestión de redondeo. está bien. Pero da 0. ¿Qué quiere decir que da 0? O sea que cuando lo llevamos a un momento donde esos valores son equivalentes desde el punto de vista financiero, sí, al momento del préstamo, cuando estás arrancando el préstamo, son indiferentes, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que después, según lo devuelvas, vas a pagar más o menos intereses. Si tardás más en devolverlo, vas a pagar más. Si vas a tardar menos, vas a pagar menos. Pero desde el punto de vista financiero, no hay diferencia, ¿sí? Esto es porque habitualmente esto no se da en cálculo financiero o matemática financiera, no lo dan los profes. Y se supone que simplemente si nos guiamos por la economía de intereses, decimos, es más conveniente. No, no es más conveniente. Es lo que es porque devuelve la conveniencia, se está reflejada en la tasa, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de costo de la deuda, ¿sí? ¿Qué decimos? Costo, tasa, ¿eh? ¿Cuál es el costo de esta deuda? Y bueno, ¿cuánto tengo que pagar? ¿Se entiende? Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta eso, ¿sí? Que
el costo de esta deuda es el 10%, sea francés, sea alemán, sea americano. Las características de cada uno de estos sistemas hace que paguemos más o menos intereses. ¿Por qué? ¿Qué es un sistema? Justamente es eso, devolver el préstamo en una forma sistematizada, ¿sí? Reuniendo ciertas características, si no aleatoriamente. Mirá, este mes te pago, me prestaste 1000, este mes te pago los 100 de interés y 20 pesos, y el mes que viene te pago 500, y empato cuando llegue al aguinaldo y te saldo todo. Eso es una forma aleatoria, eso no se puede sistematizar, ¿eh? En cambio, cuando hablamos de sistema, tiene que ver con eso. Y los que calculan sobresaldo son estos tres. Bien, esto quería darlo porque lo di a la noche, lo di acá y nos va a servir. Espero que les sirva, que cuando nos toque hablar de estos temas, sepamos de qué hablamos, ¿sí? Y está muy claro, voy a hacer esto y nada más, ya termino. Está muy claro que esto es un fluir de fondo, ¿sí? Que vos fijate que voy a hacer esto y nada más. Vos fijate que tenés menos 1000, ¿no? Y 315,47 en el sistema francés. Este es un fluir de fondo, un egreso inicial, el tipo que me prestó tuvo un egreso y después todos flujos positivos. Y vos fijate, ¿qué TIR tendrá implícito este fluir de fondo? ¿Qué les parece? ¿Qué TIR tendrá? Hola. ¿Me escuchan? Sí, sí, profe, te escucha. Sí. Bueno, ¿qué TIR va a tener? Y bueno, vos fijate que la única tasa que metimos acá es el 10%. No le metimos más cosas, ¿sí? Metimos lo único que tiene es el interés. Entonces, listo, así. 10%, ¿ven? La TIR del 10%. Este fluir de fondo tiene implícita una TIR del 10%. En el alemán, ¿cómo era? ¿Cómo era la primer cuota? ¿Dónde estaba el alemán? 350, 325. 1000 pesos me prestaron. 350, 325, 325, 300, 275. ¿Qué TIR tendrá? ¿Qué les parece? Ahora sí me pueden decir qué les parece o qué TIR tendrá. La misma. La misma. ¿Y el otro cuál era? El americano. 1000, 100, 100 y en la última 1100. ¿Qué TIR tendrá? También, lo mismo. Y entonces demuestra la indiferencia financiera, ¿sí? Las diferencias temporales que pueden ocurrirse, llevadas a un momento donde puedan ser, desde el punto de vista financiero, comparables, valores equivalentes, las diferencias se anulan, ¿sí? Bien, ¿y ven lo que es un fluir de fondo? Esto, ¿sí? El más conocido hasta ahora es un sistema de amortización. Ahora, claro, acá le metimos el 10% y sabíamos que iba a ser el 10% porque lo único que se metió es el interés. Y acá después aparecen gastos, un montón de cosas más. Es lo que nosotros después vemos como costo de la deuda. Bien, ¿cómo estamos? Bien, profe. Dale, me Una alegro. Vamos, compañera puso que no había podido entrar a la reunión, que se le cerró. Algo así puso en el chat. la Y chica esta que, la chica que había dicho que no me veía. no sé si era la misma. Puso recién, hace un ratito en el chat, que... Ah, ahí entró.
Bustamante, Vanessa, hola, profe. Gracias. Sí, profe, me aparecía como reunión finalizada y no podía entrar. Miré del calendario también y recién me pude conectar de nuevo. Bueno, después lo pido, gracias, profe. No, discúlpame, pero yo no sé qué pasa, che. No, yo tampoco, nunca me había pasado, gracias, profe. Disculpe. Lo que pasa es que hay una reunión finalizada de 7 segundos. Por ahí, o entré y salí, o no sé, miel no anda bien. Porquería sí no anda bien. ¿Cómo se llama? Esperen un segundo. Team, ¿no? Curso 2 somos. Curso 3, siempre me equivoco. No hay mensajes, nada acá. Así que bueno. Bien. No hay ningún mensaje, o sea que no debo suponer que los que salvo nuestra problema que tuvo. Bien, entonces, vamos. Ustedes están viendo todavía mi pantalla, ¿no? Esto no debería hacerse. Bien, Profe, sí. una consulta. Yo también tuve problemas al principio de la clase para entrar, no sé si es Teams que están dando mal o era yo. Pero le quería pedir, por favor, si al finalizar la clase no nos puede mandar el Excel, ¿Qué Excel? porque el que nos estaba mostrando recién en pantalla, para No, poder terminar de copiar un par de cosas. no, después en todo caso hacete un sistema francés, porque esto es como el pizarrón, ¿viste? Yo no los guardo. Después, en todo caso, la próxima clase te lo repasamos, ¿sabes? La próxima presencial. Pero no, porque si no tengo que subir y a veces hay cosas que no están del todo cerradas bien y quedan por ahí, después llevan a confusión. Es como, te reitero, como llevarse el pizarrón a casa. Bien, después vemos si tenés alguna duda, me lo preguntas. Bien, recuerdan ustedes que cuando comenzamos a hablar de nuestra materia decía, bueno, la función del administrador financiero, funciones, modelos, lee principios, leyes, 7 conceptos claves, bla, bla, bla. Muy bien. Y uno después decía análisis y planificación financiera. ¿Cuáles son las herramientas que utilizamos para el análisis financiero? ¿Sí? Fundamentalmente son 3, ¿sí? Que hablamos de del punto de equilibrio, que es para el corto plazo determinar los precios para determinar cuánto es las cantidades de unidades a vender para cubrir todos los costos, ¿sí? Después, obviamente, hay un punto de equilibrio económico, un punto de equilibrio financiero, un stock de seguridad, bien. Después tenemos análisis de los estados financieros a través de índices o ratios, ¿sí? Y eso, ¿qué es un ratio, un índice? Es una relación. ¿Se acuerdan cuando calculamos el otro día la tasa de inflación? Que relacionábamos dos magnitudes, un índice de precio en determinado momento con un índice de precio a otro momento. Entonces, relacionando magnitudes del estado, de los estados contables, nosotros podemos ver el desempeño histórico de la empresa y ver cómo se va a comportar en el corto plazo, ¿sí? Está muy claro que cuando nosotros pedimos un crédito o cuando queremos
ser proveedor de algún cliente, nos piden ser proveedor de algún cliente, es medio complejo. Tenemos que brindar esa información. Recuerden ustedes cuando hablamos de la información contable, que había usuarios de la información contable, ¿sí?, que podían ser externos o externos. Los bancos nos piden información, ¿sí? Los proveedores nos piden información y nosotros tenemos eso para dárselo. Y después tenemos en la planificación financiera de corto plazo los presupuestos, ¿sí? Tenemos el presupuesto económico, el presupuesto financiero y el balance final proyectado. Partiendo de la información histórica del presupuesto del balance al inicio, ¿sí?, vamos a estimar las ventas, las cobranzas, ¿sí? Y obviamente, cuando hablamos de presupuesto económico, estamos hablando del estado de resultado del periodo de presupuesto, ¿sí? ¿Y por qué criterio se rige lo económico? ¿Qué habíamos dicho? ¿Se acuerdan? ¿Saben? Por el de vengado. Por el de vengado. El de vengado. O sea que los ingresos y egresos deben reconocerse en el momento que se produce, independientemente si se han cobrado o se han pagado, ¿sí? Entonces, todo lo que hayamos devengado en el periodo de presupuesto, por ejemplo, de venta y no hemos cobrado, nos va a quedar el derecho a cobrar en el activo del balance final al periodo de presupuesto, ¿sí? Todo lo que hayamos comprado y no pagado, o reconocido el gasto y no pagado, nos va a quedar la obligación de pagarlo al final, en el pasivo del balance final proyectado. Toda la existencia que se estima vamos a tener al final del periodo de presupuesto, estará en el activo, ¿sí? Y eso es lo que nos va a llevar gran parte de la práctica, ¿sí?, el presupuesto. Bien, esas son las tres grandes. Ahora, claro, ahora vamos a ver, ¿se acuerdan que yo le dije capítulo 2, panorámica de los estados financieros, de los estados contables, no sé? Está muy claro que esto lo conocemos, pero me interesa darle una leidita para refrescarnos un poquito la memoria, ¿sí? Y sobre esto se van a hacer los análisis de los estados contables. Bien, vamos a hacer rapidito capítulo 2, estado económico de resultado. Obviamente, antiguamente se llamaba de pérdidas y ganancias, cuadro de pérdidas y ganancias, el cálculo de ganancia y pérdida anual. ¿Qué tiene? Los resultados operativos y los costos de la operación, ¿sí? Acá es importante porque nosotros tenemos el EBIT, ¿sí?, el resultado operativo, ¿sí?, antes de intereses e impuestos, ¿sí? Si bien es operativo y después tenemos los intereses y los impuestos, después vamos a ver que lo operativo puede generar resultados financieros, ¿sí? Pero bien, por eso está piola esta diferenciación, el EBIT o BAIT, ¿sí? Es uno de los renglones más importantes del estado de resultado, porque representa el resultado que producen los activos de la firma, independientemente de cómo se ha financiado, ¿ven? Porque nosotros, ¿qué decimos? Tenemos el activo, ¿sí?, y esto es como una inversión. Y el EBIT me diría cuánto me rindieron esa disposición de activo. Ahora, claro, si la financiación me generó muchos costos, muchos gastos, estaría afectando el resultado, pero no el operativo, sino fue por la forma de financiarlo, ¿sí? Pero bueno, después nosotros siempre tenemos que tener presente en todas las decisiones el impuesto, ¿sí? Los impuestos. Toda decisión financiera debe tener en cuenta la incidencia impositiva, ¿sí? Neto de ganancia, neto de impuestos que gravan. Está muy claro que el Estado, ¿no?, con su poder de imperio, fija esos tributos, ¿sí? Y
graba el resultado de las operaciones, los patrimonios, lo que fuese. Y hay una figura, que es el tax planning, léanlo todo esto, que es utilizar figuras legales para disminuir el impacto impositivo. ¿Sí? No es de evadir, sino es buscar que el impacto sea menor. La tasa es una tasa marginal, ¿sí? Porque hay escalas, entonces cuanto más ganás, por cada peso más ganado, más pagás, ¿sí? Y además, bueno, como dijimos, se viene en escala. Bien, está muy claro, esto léanlo. Y después tenemos el estado, situación patrimonial o el balance, que es ¿se acuerdan que decían? La foto, una posición a un determinado momento, ¿sí? Pasivo, bienes y derechos de la empresa, activo, bienes y derechos de la empresa. Pasivo muestra cómo una compañía financia sus inversiones, ¿sí? Recuerden que de este cuadrito que tenemos acá, vamos a determinar la estructura de capital. Esto nos demuestra cómo la empresa financia sus operaciones, con mayoría capital propio, con mayoría capital ajeno, con una porción pequeña de capital ajeno, y eso da el grado de apalancamiento, ¿sí? Muy bien. A ver, esto después ustedes pongan, leer, profundizar. Diferencias entre el balance contable y el fiscal, ¿sí? Está muy claro que va a haber diferencias transitorias y diferencias permanentes, ¿sí? Los balances representan la realidad financiera, qué son las utilidades retenidas y qué son las acciones preferidas. ¿Por qué? Recuerden que acá está lo que la empresa dispone y esta es cómo lo financia. Y dentro de cómo lo financia hay diferentes fuentes de financiación. La externa, que puede ser deuda generalmente emitida o con entidades financieras, y patrimonio neto, que puede ser, es la financiación propia. Y dijimos que está la financiación propia interna o la financiación propia externa. La financiación propia interna, ¿en qué consiste? En retener utilidades, ¿sí? Utilidades retenidas. La externa es emitir acciones. ¿Y las acciones preferidas qué es? Es algo que está intermedio, porque son acciones, pero se comportan como una deuda porque tienen un dividendo fijo, ¿sí? Y acá tengo una definición, pero léanlo, así yo después acciones preferidas, utilidades retenidas, ¿sí? Y después tenemos el patrimonio neto, que representa la porción de los propietarios, ¿sí? Obviamente la ecuación patrimonial es activo menos el pasivo, o sea que los accionistas recibirían, si todos los activos se vendieran a los valores contables, y se pagaran las deudas a los valores que también están en lo contable. Si yo vendo todo a ese precio y pago todo al pasivo, me queda la parte de los propietarios, ¿sí? Bueno, esta panorámica de los estados contables nos da pie a utilizar índices, ¿sí? Análisis financiero mediante el uso de índices, ¿sí? Índices o ratios, ¿sí? Relaciones, análisis relativos. Che, ¿están ahí todavía o se fueron corriendo todos? Sí, profe, estamos acá. Sí, profe. Dale. Qué feo que es hablarle a la computadora, ¿eh? Aunque a veces me responde mejor la computadora que ustedes, pero bueno, no importa. Nos estamos ahora en esta cuestión entre la virtualidad y la presencialidad. Sí, a veces todo esto, si lo tengo que escribir en el pizarrón, tarda un montón, y otras veces extraño estar en la facultad, qué sé yo. Bien. Entonces, los índices son relaciones matemáticas que permiten analizar diferentes aspectos del desempeño, vieron que les dije, histórico de esta compañía, ¿sí? Y se analizan en niveles. Vertical
¿sí? Que es la participación en cada rubro sobre una categoría común. ¿Qué quiere decir esto? Vos tenés un cuadro de resultados y decís, bueno, ¿cuánto representa? Son índices de rentabilidad, ¿sí? ¿Cuánto representa la utilidad neta sobre las ventas, sobre el patrimonio neto? Ahora lo vamos a ver. Pero siempre dentro de un mismo estado, ¿sí? Por eso se dice vertical. Después tenemos un análisis horizontal, que es comparar de diferentes ejercicios, ¿sí? Del año X1 y el año X2, ¿sí? Entonces, ¿qué me permite? Establecer tendencias, si creció, si disminuyó, ¿eh? Entonces, estamos hablando de un análisis horizontal, ¿sí? Esto sirve para establecer parámetros, ¿sí? Y esto sirve para establecer tendencias. Las baterías de índices, ¿qué aspecto mostrará? De liquidez, de rentabilidad, de endeudamiento, de actividad, de patrimonio, ¿sí? Y después tenemos la posibilidad de comparar los índices de la compañía. Se entiende que estamos hablando de relacionar montos, partidas de los estados contables. Y también recuerden el tema de las variables flujo y variable stock, que yo ya se lo dije. Bien, entonces, de liquidez, que es la capacidad de la compañía para hacer frente a deuda de corto plazo, ¿sí? ¿Cuál es un índice de liquidez? ¿Se acuerdan ustedes del índice de liquidez? Hay muchos, ¿no? Que dice, mide la capacidad de pago de las obligaciones, bla, bla, a corto plazo, ¿sí? Entonces, activo corriente sobre pasivo corriente, tendré cuánto dispongo de activo para cancelar el pasivo, ¿sí? Obviamente que siempre la idea es que sea lo mayor a uno posible, ¿sí? Que haya más de un peso por cada peso de pasivo. Pero está muy claro que, como esto, el activo corriente, ¿qué incluye? ¿Qué incluye este activo corriente? Dentro del activo corriente, que están ordenados por decreciente grado de liquidez, ¿cuál es el último de todo? ¿Cuál es el menos líquido de los corrientes? Aunque sea, digan hola para que sepa que no se cortó. Sí, profe, no se corta. Bien. Entonces, lo menos líquido que está en el activo corriente son los inventarios, los bienes de cambio, ¿sí? Donde más difícil de realización. Por eso está la prueba ácida, que al activo corriente le restamos el inventario, sí, lo hacemos un poquito más exigente. Y después está la prueba superácida o ácida mayor, ¿sí? Donde solo tomamos lo más líquido de todo, ¿sí? Caja banco más inversiones transitorias sobre pasivo corriente. Ven que acá estamos hablando activo corriente sobre pasivo corriente, la diferencia entre estos dos es el capital de trabajo, ¿sí? Entonces, mediante, te das cuenta a qué nos referimos, a lo operativo, ¿sí? ¿Se entendió entonces? Muestran que los índices de liquidez, ¿sí? La capacidad, cuánto dispone la empresa para hacer frente a sus obligaciones de corto plazo, ¿sí? O deuda de corto plazo. Endeudamiento, el grado de utilización de capital ajeno con respecto al propio o al activo total. Recuerden ustedes, un índice de endeudamiento total es pasivo total sobre activo total, ¿sí? Está muy claro que cuánto de estos activos está financiado con, de este activo está financiado con el pasivo, con deuda ajena, con deuda o capital ajeno, ¿sí? Pasivo total sobre patrimonio neto, lo mismo, digamos, cuánto hay de capital de tercero por cada capital propio. Bueno, y va a haber tantos índices como uno requiera, pero está muy claro, por eso esto yo ahora los índices de actividad, de rotación, de retención, y los que acá te da el margen. Estos después lo van a ver con la profe para no volverse loco. Yo ahora lo que intento para ver si llegamos, poder darle, y si no llegamos, va a haber tal vez cierta
cierta asincronía, ¿sí? Por ahí un tema primero lo ven en la práctica, después en la teoría, pero es por una cuestión de que no podemos dar primero todo y después la teoría, ¿sí? La práctica. Bien, entonces, de cobertura es para servir la deuda, yo lo borré acá, ¿sí? Cobertura de intereses, ganancia, el EBIT. ¿Vieron cuando nosotros habíamos visto la panorámica de los estados contables, que habíamos visto el EBIT, cómo se llegaba al EBIT, que era todo lo operativo, y si eso lo relacionamos con los intereses, sí, muestra cuánto, cuál es la capacidad que tenés para afrontar, ¿sí?, la deuda. Bien, vamos a seguir. ¿Dónde estamos? De cobertura, ya lo dije, de actividad, la eficiencia con que se usan sus activos y pasivos, de rentabilidad, ¿sí? Por ejemplo, el ROA es utilidad neta sobre activo, el ROE es utilidad neta sobre patrimonio, ¿sí? Una característica común a estos índices de rentabilidad es que en el numerador, ¿sí?, tenemos siempre una medida de resultados, ¿sí? Recuerdo, una variable flujo, ya sea operativo, neto, sí. Y abajo, comparado con un activo o con las propias ventas, ¿sí? Y después hay otra categoría de índices que es el valor de mercado, ¿sí? Acá no habla, acá ya aparece algo externo que es la cotización, ¿sí? Y relaciona una categoría de mercado con una categoría contable. Estos valores de mercado no son contables, sí, pero sí se comparan, ¿sí? Por ejemplo, capital accionario, qué sé yo. Bien, si ustedes se acuerdan de obligaciones, mira, acá lo tenía. Bien, cuando dijimos de el valor de cotización, cambia el costo de la deuda, ¿sí? Porque si se quiere emitir nuevas acciones, no importa lo que pasó lo que pasó ya, lo que está en el pasado, sino cuánto se va a colocar, cuánto se va a obtener por una nueva colocación. Bien, más o menos tienen una idea de qué se trata, ¿no? Vuelvo a ver que no los vimos. Índice de mercado, lo último. Valor de mercado de la acción sobre valor libro de acción, ¿sí? Precio, relación a precio sobre valor libro, ¿sí? Obviamente que esté por encima o no. Precio sobre ganancia. Ven, acá estamos usando siempre dividendo sobre precio. Estamos teniendo en cuenta que están apareciendo precios de cotización de mercado. Índices de crecimiento, este es el análisis horizontal, ¿sí? Es como si fuese una tasa. ¿Recuerdan cuando nosotros hacíamos C sub 1 sobre C sub 0 menos 1? Nos daba una tasa, ¿sí? Y acá la multiplican por 100 para darle un porcentaje. Los márgenes, ¿sí? Utilidad neta sobre activo. Acá esto también podría ser. Se utiliza el activo promedio, porque el activo, tengan en cuenta que es una variable stock, ¿sí? Entonces el promedio es activo al inicio más al cierre dividido 2, y lo mismo con el patrimonio neto. ¿Por qué se utilizan estos promedios? Porque el resultado se fue generando a lo largo del año. Bueno, entonces estaríamos trabajando con diferentes momentos, teóricamente. Bueno, todas estas cuestiones, bueno, estos son los índices de rotación, ¿sí? ¿Cuántas veces rota el capital de trabajo? Venta sobre capital de trabajo, venta sobre activo fijo, rotación, ¿se entiende? Y periodo promedio de pago, son todos indicadores, ¿sí? Que los usuarios de esta información analizarán, ¿sí? Y percibirán, fundamentalmente, un banco que dirá, ¿qué le interesará? Los índices de liquidez, los índices de endeudamiento, ¿sí? Pues está muy claro que
para hacer frente a nosotros, si nos prestan plata, nos están apalancando, ¿sí? Nos están aumentando nuestros pasivos. Entonces, quien nos presta tratará de obtener información de cómo se va a comportar la empresa en el corto plazo, ¿sí? Algún indicio tendrá. Obviamente que los índices, anoten por ahí, a ver si lo tengo. Anoten por ahí alcances y limitaciones de los usos de los ratios, ¿sí? No se metan demasiado, más que guíense por ese cuadrito que tenemos acá, que vieron lo relevante, ¿sí? Bueno, no lo encuentro acá en el capítulo. Alcance y limitaciones de los ratios financieros. Esto, por favor, ténganlo presente, ¿sí? Porque está muy claro que uno no es, o sea, es un indicio, es una ayuda, pero también es una información un poco, digamos, chata, modesta, ¿sí? Pero todo va sumando. El tipo de empresa, la práctica contable, la naturaleza del negocio, ¿sí? No existen estándares generalmente aceptados, ¿sí? Entonces, al tener operaciones diversificadas, difícil una cooperación significativa con los ratios del resto de las industrias. ¿Está claro? Que la comparación de los ratios permite establecer estándares, ¿sí? Y esos estándares no siempre son tan rigurosos. Prácticas contables que distorsionan los verdaderos resultados, bueno, acá nos están matando. La cosmética contable, ¿sí? Pero bien. En las empresas con negocios estacionales hay dificultades para comparar con otros promedios, pero bien, lean por favor, alcance, anoten, alcance y limitaciones del uso de los ratios financieros. Bien, capítulo 16 de Guillermo López Durrauf. Le vamos a dar una leidita, tal vez, no sé si hace falta después con la práctica, la profe también les va a dar algún concepto teórico. Está muy claro Profe, que una consulta. sí. Todo lo que estamos viendo ahora en la clase de hoy y la clase del día martes están en el capítulo 1 y capítulo 16 del libro de López Durrauf. Y capítulo 2 y capítulo 3. Ah, perfecto, gracias. Capítulo 1 es lo que vimos ya. Después, el repaso de cálculo de matemática financiera, bueno, fue medio particular porque lo dimos nosotros, pero está, si querés ver algo, en el capítulo 5, que está el valor tiempo del dinero. El capítulo 2 es una panorámica de los estados contables, ¿sí? Y el capítulo 3 es utilización de ratios o índices, ¿estamos? Y el 16 es punto de equilibrio. Está muy claro que yo les dije que lean profundamente, fundamentalmente el 1, ¿sí? Después, lo del capítulo 2, eso que les dije, ¿sí? De prestar atención a los conceptos de acciones preferidas, vieron que estaban, seguro tomaron nota ustedes, de qué son las acciones preferidas, utilidades retenidas, qué es task planning, todas esas cuestiones, ¿sí? Ahí ya no es que tienen que leer a fondo, tienen que conceptualizar lo que consideramos más o menos más importante, no irse por las ramas. Y con los ratios, lo mismo, análisis vertical, horizontal, tipo de índice, pues después lo otro lo ven en la práctica. Y el 16, punto de equilibrio. Punto de equilibrio también es un tema más práctico que teórico, pero tenemos que saber algunas cuestiones. ¿Estamos? Entonces, resumiendo, hasta hoy, 1, 2, 3 y 16. Profe, una consulta, ¿el libro que está cargado en miel? No se puede. ¿Se acuerdan que les dije?
Yo llegué tarde a la clase y por eso no sabía dónde sacar la información. No, habíamos dicho que entre ustedes se iban a solidarizar para hacer cosas ilegales, como pasarse el link del PDF del libro, ¿sí? Algunos lo subían acá, a Team, pero bueno, fíjense, alguien... Y si no, bueno, obviamente que es oneroso, pero también está la fotocopia, lo fotocopian por ahí. Y si no, en biblioteca hay ejemplares, pero te digo, en la virtualidad estaba dando vuelta a eso, que lo tienen casi todos, ¿sabes? No, sí, para saber, ahora lo busco en Google. Gracias. No, por eso, o no sé, bueno, fíjate. Lo tenemos. ¿Qué? No digo que nosotros, varios compañeros lo tenemos, si quiere Por después. eso, pónganse en contacto, no sé si hacen grupo, no sé cómo hacen. Bien, o sea que no gastes plata, vamos a ser sinceros, vamos a hacer cosas ilegales, ya lo dije. A mí no me metan en ningún lío, pero bueno, bajo su responsabilidad. Bien, estamos entonces, vamos a ver un rapidito y ya nos vamos. 9:42. Y la garganta la tengo muy... Bien, ahora que se me están despertando, nos tenemos que ir. Bien, está claro que el punto de equilibrio económico, como dije, es una de las medidas para la planificación financiera de corto plazo, junto con los índices y los presupuestos, ¿sí? Entonces, el margen unitario contribuye para cubrir costos fijos después de la diferencia entre costo variable y precio de venta. ¿Qué permite establecer? Aparte, este es un tema que creo que en todos lados, ¿no? Lo vemos y a mí nunca me terminó de gustar. Bueno, permite establecer zona de pérdida y zona de ganancia, ¿sí? O sea, cuánto es la cantidad mínima a vender, ¿sí? Para cubrir todos los costos, ¿sí? Y el margen de seguridad representa, ¿sí? Cuán encima estamos, ¿sí? Para cuán estamos en zona de ganancia, a cuán lejos estamos, es una medida de seguridad, de fortaleza y resistencia, ¿sí? Está muy claro que para este tema nosotros tenemos que tener consolidado el tema de costos, cuáles son los fijos, cuáles son los variables, ¿no? ¿Qué determina el nivel mínimo de venta para cubrir todos los costos? Fijar estrategia de precios, ¿sí? Y después está el tema de las ganancias operativas, pero eso lo vamos a dejar cuando veamos riesgos, ¿sí? A ver si yo tenía acá, creo, acá está. El punto de equilibrio representa aquel nivel de venta, ya sea en unidades físicas o monetarias, que iguala los costos totales, ¿sí? Es el costo inherente al nivel de actividad más los costos fijos, ¿sí? Lo que dijimos, variables más fijos. Y está acá, costo de venta, está bueno, pero también lo voy a dejar porque esto lo van a ver en práctica, ¿sí? Bien, ¿qué me interesa para la teoría? Las definiciones, ¿sí? Léanlo también muy conceptualizando algún concepto, y qué es un efecto palanca, qué es un costo fijo, qué es un costo variable, ¿sí? ¿Qué representa el margen de seguridad, ¿sí? ¿Qué pasa con el flujo, con el punto de equilibrio en peso, con el punto de equilibrio en unidad? ¿Qué pasa cuando se vende más de un producto? Bien. ¿Qué es el punto de vista, qué es el punto de equilibrio financiero, ¿sí? ¿Qué son los costos fijos erogables, no erogables? Bien. Entonces, estos son los supuestos. ¿Por qué? Yo siempre me gusta dar los supuestos porque siempre decimos, todo modelo que vamos a estudiar tienen supuestos, ¿sí? El KPM, cuando veamos riesgo, mercado financiero eficiente, que eso, obviamente, supuesto, pueden o no ser realistas, ¿sí? Pero si lo que enuncia el modelo sirve, bueno, no tanto nos fijamos en la realidad o no de los supuestos, sino de la utilidad que nos brinda lo que
se postula en ese modelo, ¿no? Bien, este modelo del punto de equilibrio tiene estos supuestos, que los precios de venta no varían, hay constancia en el volumen de los costos fijos, constancia en el costo de los factores productivos, constancia en la eficiencia de los factores productivos y constancia en la composición de las ventas totales cuando se comercializa más de un producto, ¿sí? Porque generalmente se comercializa más de un producto. Entonces lo que se mantiene constante es el mix, ¿sí? 70-30, 80-20, 50-50, ¿sí? Entre un producto u otro, ¿sí? O si hay más, obviamente la proporción esa se mantiene. Bien, entonces, ¿qué día es hoy? 1 de abril. Vimos la indiferencia financiera de los sistemas. Vimos algo del capítulo 2, que es la panorámica de los estados contables. Vimos capítulo 3, índices, y el capítulo 16, algo, de todo esto que hablamos, vimos algo y no mucho. Punto de equilibrio, ¿sí? Ahora van a estar un poquito más distendidos, van a hacer práctica. Entiendan la práctica, porque después la práctica les ayuda a ver la teoría, como la teoría le ayuda a afrontar la práctica, ¿sí? Estos son temas más conocidos hasta ahora, creo, pero siempre es bueno darle una vueltita más, ¿sí? Cuando, sobre todo con los estados contables, los estados financieros, o como vimos hoy, que teníamos unos proyectos unos sistemas de amortización, y eso verlo como que estamos en un fluir de fondos, ¿sí? Recuerden ustedes, de los conceptos claves en finanzas, hablamos de que lo que hay que determinar son los flujos de fondos, ¿sí? Bien, si tienen alguna pregunta, o bien podemos dar por finalizada la reunión, deseándoles un buen fin de semana. Es feriado mañana, así que si tenían que ir a la facu no, pero recuerden también la fecha que estamos conmemorando, ¿sí? Que es una fecha para la gente de mi edad significativa. Bueno, gracias chicos, no sé si tienen alguna pregunta. Profe, Profesor, el buen texto día, de le habla Crescenzo, ¿cómo Pascali, le va? Por favor, hablen de a uno, sí. Hay una señorita hablando, espérame, Crescenzo. Por favor, adelante, adelante. sí, perdón, el texto de Pascal, ¿está en miel, profe? Sí. Fíjate, lo que pasa es que miel es medio que hay que bucear, ¿viste? Por todos los contenidos. Pero sí tengo entendido que sí, ¿eh? Si no, después te lo busco y te digo, ¿sabes? Debe estar en clase 1. Sí. Si no, lo buscamos o te lo subimos de otra vez, ¿sí? Sí, creo que esa pregunta la vi por ahí, ¿no? Perdóname. Bien, sí, Alberto, ¿cómo te va? ¿Qué tal, profesor? Buen día. Disculpen, yo quería hacer una consulta. Yo me había insertado con el horario, pensé que era de 10 a 12. O sea, yo recién hace un ratito me enganché. Le decía por el tema de la asistencia, ¿no? Bueno, sí me la podía poner porque, bueno, no me equivoqué con el horario. Escúcheme, No, profe. claro. Entonces, No hace el falta capítulo que es encienda 2, la 3, cámara. 16. Está No bien. hace falta que 2, encienda 3, la cámara. 16. Uno Perfecto. primero. 2, 3, 16 y Pascale, para repasar. Sí, el 1, obviamente. Y el capítulo 1. Listo, profe. Entonces la próxima arrancamos con punto de equilibrio, la clase práctica. Sí, punto de equilibrio e índice, ¿sí? Y no sé si hará algo de financiero. Gracias. Disculpe, Bueno, buen fin de. ¿Alguna pregunta más? Muy bien. Les vuelvo a agradecer. Nos estamos viendo la próxima semana. Tal vez nos veamos, tal vez no, tal vez nos escuchemos, no sé. Pero ustedes ya conocieron a la profe
aunque sea su voz, algunos ya lo conocen de otras cursadas, y estaremos, como dije, tratando de que esto sea lo más satisfactorio posible en cuanto a los objetivos, ¿sí? El nuestro y el de ustedes. Bueno, gracias chicos, buen fin de, ¿eh? Gracias, profe. Igualmente. Gracias, Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe, igualmente.